Hoy va a ser la última charla del año, diríamos, terminando el curso, el módulo de familia. Y el otro miércoles, el miércoles 23, vamos a hacer la entrega de los certificados anuales, o sea, el certificado de toda la competencia de todo el ciclo del curso de iniciación que comenzó en agosto. Así que los invitamos, seguramente lo vamos a estar llamando por teléfono a las 18 horas, y en ese día nos va a visitar también para el cierre de nuestro curso. Seguramente está confirmado, ahora esta semana lo tengo que confirmar de vuelta por sus tareas, digamos, que tiene, que es el doctor Miguel Piedecasas, presidente actual del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. El doctor representa a nosotros, a los abogados, por el interior del país, y este año él está ejerciendo, fue elegido por el resto, por sus pares dentro del Consejo de la Magistratura, como presidente del mismo, el Consejo, ¿no? Así que seguramente el doctor nos va a venir a visitar ese miércoles para compartir con nosotros, con ustedes, con todos nosotros, el cierre del curso de iniciación, y después seguramente haremos un pequeño ágape para todos nosotros. Ya empezamos a planificar el año 2017, que vamos a tener más tiempo. Este año tuvimos que comenzar el mes de agosto, debido a que comenzamos con la gestión en el mes de junio, y no estaba dándose el curso de iniciación, y rápidamente comenzamos en agosto, primer miércoles después de la feria, con el curso. El próximo año va a ser todo el año, lo vamos seguramente a comenzar después de Semana Santa, en abril, mitad de abril. Vamos a tener también más tiempo para dedicarle a otras materias que tal vez no tuvimos ahora el tiempo necesario, como por ejemplo toda la rama de Derecho Administrativo y otras cuestiones más, hacer algún taller práctico en cuanto a vistas de causa, tanto en laboral, en familia o mismo penal, más teatralización, diríamos, para que uno vea y la práctica, que también es fundamental, un juicio oral, ¿no? Así que, bueno, les agradezco principalmente a la doctora Campo y al doctor Rodríguez por su colaboración. Sin ellos, nosotros no podríamos estar todos los miércoles, es un equipo de trabajo, cada uno cumple su función, su rol, cada uno lo cumple bien, y la verdad que sin ellos no podríamos todos los miércoles contar con ustedes y con el trabajo que uno va desarrollando todas las semanas, ya que esto es semanal. Así que es una ardua tarea todas las semanas. Hoy, bueno, tenemos la presencia de la doctora Marcela Mascotena, que le queremos agradecer. No solo es consejera de familia de nuestro departamento judicial, sino también es directora de nuestro Instituto de Derecho de Familia, que también funciona, que ahora hay una jornada 24 y 25 de noviembre, de todo el día, muchos expositores, el temario, y también el jueves 23, y aprovecho que está acá justamente el director del Instituto de Derecho Registral, creo que también hay una charla el jueves 23 del Instituto de Derecho Registral, que también es muy buena, así que también les recomiendo la jornada y les recomiendo la charla del jueves 23 del Instituto de Derecho Registral. Así que bueno, doctora, le agradezco la presencia, a pesar de su estado gripal, viene, está presente, que eso es muy, muy valorable, y le agradecemos su esfuerzo. Y bueno, comenzamos con la charla. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, ya que dijo el doctor de la jornada, el 24 y 25 tenemos la primera jornada académica de Derecho de Familia. Ustedes habrán visto que ya hicimos, se organizó otras del colegio. La idea es instaurar esta jornada como un antecedente, y que todos los años, independientemente de quién esté en el colegio, a cargo del instituto, esta jornada sea una jornada importante y que el colegio tenga una trascendencia a través de esta jornada. Va a ser el 24 y 25, hay comisiones de trabajo que van a ser a la mañana. Está por ahí en el programa cómo están divididas, pero el primer día a la mañana va a haber comisiones de alimentos, abogado del niño y
régimen de visitas también. Régimen de comunicación. Y al otro día la de violencia, fertilización y no me acuerdo qué otro tema más. La idea es, en estas comisiones, en la cual van a interactuar también personal del equipo interdisciplinario de los juzgados, del servicio local, bueno, comprometernos entre todos a ser partícipe de esto, ¿no? Ustedes saben que el código tiene un montón de cuestiones que vamos a ir viendo a través del desenvolvimiento y a medida que lo ponemos en práctica, que hay que hacer pequeños ajustes. Un código que se aprobó a libro cerrado. Entonces vamos a ir viendo que tenemos que ir modificando cosas. Y la idea, los letrados que están en el ejercicio de la profesión, de proponer dentro de estas comisiones o cuando organizamos ponencias, ¿no? Alternativas y cuestiones para resolver y qué propuesta haríamos. Si no, nos quedamos en la posición cómoda de señalizar y no ser partícipe de esa reforma. Bueno, primero de todo, ustedes saben que el proceso de familia es un proceso que ha tenido muchísimos cambios. Doctora, un minutito, perdón. Perdón, no, con un problema con el sonido. Por esta voz no se escucha. Arriba. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no voy a hacer replay para atrás. Bueno, el proceso de familia es el que más cambios ha sufrido. Ustedes habrán escuchado hablar que el proceso de familia hay una constitucionalización de todo el proceso de familia, hay una flexibilización de ese proceso de familia. Ya tenemos en el artículo 1 y 2 del Código que toda interpretación y toda fuente del Código son los tratados internacionales. Esa es la flexibilización y la constitucionalización. La Constitución Nacional, a través del artículo 75 y inciso 22, incorporó a todos los tratados internacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer como letrados, como dice la doctora Villaverde, establecer un piso mínimo de derechos. Esos tratados nos dan ese piso mínimo. O sea, que cada artículo del Código tenemos que compararlo con los que dicen los tratados. La Convención de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, ese control de convencionalidad. Bueno, uno de los principios fundamentales es de la tutela judicial efectiva. Nosotros sabemos que toda persona tiene derecho a intervenir en un proceso, a tener un letrado, y en las cuestiones de familia también el niño tiene derecho a tener un letrado. Vemos que el Código dice que según la capacidad progresiva del menor es ese derecho. Pero si tomamos la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes, vamos a ver en realidad que toda persona tiene derecho, o todo niño tiene derecho a tener un abogado que lo represente, y a que sea escuchado, y a que sea oído, y a que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su interés superior. Ese interés superior es un interés del niño en un momento dado y en una circunstancia. A lo mejor el interés superior que es hoy en día no lo es mañana, y el que es mañana no lo es hoy. Se aprecia en esa circunstancia en especial. Bueno, también vemos que, por ejemplo, como antecedente tenemos de tutela judicial efectiva que las sentencias tengan un plazo razonable. Nosotros sabemos que los procesos de familia son procesos cortos, procesos breves, procesos sencillos. Entonces, ese proceso sencillo tiene que realmente tener una sentencia en un plazo razonable. La Corte Interamericana, en 2 fallos que van a ser de antecedente, después le va a pasar, hay 4 o 5 fallos de la Corte Interamericana que ustedes lo tienen que tener como base, que son fallos que representan todos los derechos, la mayoría, que pueden llegar a ser vulnerados en el derecho de familia. En el caso de la tutela judicial efectiva, en los autos Furlan contra Argentina, y en el caso de Artavia Murillo con Costa Rica, la Corte Interamericana dice que todo juicio tiene que ser resuelto en un plazo razonable. Si no tenemos una sentencia en un plazo razonable, vamos a ver vulnerados nuestros derechos. ¿De qué nos sirve una hermosa sentencia a largo plazo? No nos sirve de nada. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Para poder evaluar ese plazo razonable, ¿qué se va a tener en cuenta? El tipo de proceso, si es un proceso complicado,
la actitud del letrado que tiene para resolver ese caso, si impulsa realmente el proceso y la parte impulsa en el proceso, la actitud de aquel funcionario judicial que tiene a su cargo el proceso y el plazo en que es resuelto, cuándo se dictó la sentencia. ¿Por qué es esto? Porque en estos expedientes que le digo, en estos autos que llegaron a la Corte Interamericana, se tardó tanto en resolver. En el caso de Furlan es un caso de un niño que estaba jugando en campos del ejército argentino, se golpea la cabeza con un arco y ahí es donde le queda una lesión en la cabeza y el expediente tardó años en resolverse y durante ese proceso él podría haber tenido una rehabilitación adecuada y también en el marco que somete toda la familia, ¿no? Toda la familia afectada por esta circunstancia. Entonces, Argentina es sancionado, ¿no? Y se le llama la atención por este caso. Y los otros autos tienen que ver con Costa Rica, con una pareja y varias parejas que practicaban la técnica de fertilización para poder quedar embarazada la mujer, y en este caso Costa Rica, por medio de un decreto, prohíbe todo tipo de fertilización. Como ya había gametos, los gametos son el espermatozoide unido con el óvulo, conservados, ¿qué pasó con esas? Se perdieron, entonces tuvieron que salir de Costa Rica y llegar a la Corte Interamericana para poder reclamar su derecho. Y acá también está el tema de que la sentencia tiene que tener un plazo razonable. La inmediación. Ustedes vieron que en el proceso de familia hay un contacto directo del juez con las partes, el consejero con las partes, el niño que tiene que ser oído. O sea, la inmediación es el contacto directo, la cercanía del juez en cada circunstancia y de todos aquellos que intervienen en el proceso de familia, hasta el equipo técnico, con las cuestiones que hacen al proceso. En esa inmediación también está relacionada con la oficiosidad. El juez puede de oficio resolver determinadas medidas que a lo mejor en otro proceso no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque en las cuestiones de familia hay un orden público que preservar. Hay un interés del niño. Entonces el juez de oficio puede dictar esas medidas para resolver cualquier cuestión familiar. También hay una flexibilización con respecto a las pruebas. Ustedes saben que en el proceso de familia lo que se utiliza es la carga de las pruebas dinámicas. Ustedes cuando inician todo proceso y determinan los hechos que van a estar cuando se traba la litis, que lo van a tener que demostrar, estos hechos los van a tener que probar. En el proceso de familia no es que no vamos a tener que ofrecer prueba, no es que no ofrecemos prueba, pero sí que de alguna manera en las pruebas dinámicas el juez puede de oficio dictar medidas, pero también la parte que es la que está en mejores condiciones de probar, es la que tiene que aportar esa prueba. Para que lo entiendan bien, por ejemplo, en la filiación, ¿quién está mejor de aportar una prueba si queremos demostrar la filiación o la paternidad de alguien? El padre, el progenitor. Tenemos que cambiar, decimos padre, pero tenemos que ir cambiando la terminología. No es padre, porque puede ser progenitor, progenitora. Entonces el código hoy en día tenemos que ir cambiando todo lo que es la terminología. Esta es la democratización que se produjo en las cuestiones de familia. La buena fe y la lealtad procesal, o sea, el Código Civil anterior también, no es que no decía nada de la buena fe. La buena fe estaba en todas las cuestiones que regulaba el Código Civil, pero en las cuestiones de familia, la buena fe tiene que ser mayor de las partes y la de la lealtad procesal de los letrados. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión que alguien pierde o alguien gana. Yo a veces en las audiencias me doy cuenta cuando el letrado está especializado en familia o cuando hace penal. Porque es como una cosa ahí, como que se está debatiendo algo que es ganar y perder. Y no gana, no pierde, los dos tienen que hacer concesiones recíprocas y resolver una cuestión que va a ser ganancia para los dos, porque tiene que ver con la vida emocional de esa familia. A veces veo cómo en una audiencia resuelven tantas cosas en el futuro que están construyendo sobre su propia vida. Lo que no resuelven ahí, están sentando las bases. Si no se arregla, van a seguir constantemente, audiencia tras audiencia, toda su vida. Y yo les digo, que ustedes están acá, tienen 3 años, 4 años, van a estar 15 años viviendo acá.
ustedes, y sobre todo a la gente joven, aprovecho un poco más porque digo, ustedes que son jóvenes, la nueva onda, que no son tan estructurados, porque bueno, a lo mejor nosotros venimos de una etapa de más estructura, de más mandato, pero hoy la juventud tiene facilidades de resolver mejor las cuestiones, igual que los niños. Los niños, los problemas, somos nosotros que no sabemos resolverlos. Los chicos se adaptan muy fácil. Se adaptan muy fácil. Bueno, la oficiosidad ya lo habíamos dicho. El juez en cualquier instancia del proceso puede dictar medidas de oficio. La oralidad, todo en el juicio de familia, las audiencias son orales, la audiencia con el consejero, la audiencia con el juez, la audiencia ante el equipo técnico. Bueno, oralidad. El acceso limitado al expediente. El acceso limitado al expediente nos habla de que las cuestiones de familia son reservadas. Yo a veces veo que las medidas de las medidas en violencia, acá Sandra que después le va a dar el tema de violencia, las medidas las veo en un mostrador que se la dan a la parte del oficio y le leen, y está todo el mundo alrededor. Yo digo, son reservadas. Es una cuestión privada. Esa persona habría que agarrarla, llevarla al despacho y explicarle, ¿no? Estás ahí sacando su vida en una medida con un montón de personas alrededor. Por eso, el acceso limitado al expediente no se refiere solamente a los letrados y a las partes, también se refiere a los que dentro de un juzgado intervenimos en ese expediente. Ese empleado, ¿por qué tiene que enterarse todo? Claro, solamente el equipo técnico sí tiene que intervenir, ese equipo técnico o esa persona del equipo técnico. A todo aquel que interviene, el consejero, que puede dictar medidas también de oficio. Ese es el carácter reservado de las actuaciones. Viola el derecho a la intimidad. Exacto. Otra cuestión que acá no está, pero en las cuestiones de familia también, ya está, hay una libertad y amplitud probatoria, que es lo que hablábamos recién, la carga de las pruebas dinámicas. Pero también esta libertad y flexibilidad probatoria es la misma que le hace al juez en cualquier momento del juicio poder aportar alguna prueba o poder pedir alguna prueba que resuelva el litigio. Por ejemplo, en el caso de un juicio que es necesario el ADN, el juez tranquilamente de oficio puede pedir la medida, puede pedir que se realice la prueba del ADN. Bueno, el impulso procesal a cargo del juez tiene relación con esta oficiosidad, con esta obligación del juez de dictar una sentencia en un plazo razonable, porque si no estamos en lo mismo, en la vulneración de los derechos. Los derechos de niños y adolescentes, bueno, en el tema que vamos a ver en filiación, vamos a ver que todo niño tiene derecho a la identidad, tiene derecho a tener un nombre, tiene un montón de derechos que hacen a su identidad, que lo vamos a ver bien en la filiación, cómo se comprometen esos derechos, y que están protegidos por la Convención de los Derechos del Niño, por la Convención de los Derechos Humanos, por todos los tratados internacionales. Por eso es importante en este código realizar el control de convencionalidad y que el piso mínimo sean los tratados internacionales, porque nos vamos a encontrar palabras como en el código, en el tratado dice debe y en el código dice puede, y hay una gran diferencia entre se debe y puede. Bueno, carga de la prueba en la que están mejores condiciones de probar, la intervención del equipo técnico multidisciplinario y jueces especializados en familia. Todas las personas que interactúan en un proceso de familia tienen que estar especializados en lo que es su familia. El equipo técnico tiene que ser un equipo técnico que esté especializado en cuestiones de familia. Un psicólogo, si tenemos dos psicólogos en un juzgado, uno se especializará en la parte de niñez y el otro atenderá las cuestiones de los mayores. O sea, todo requiere una especialización. La resolución pacífica de los conflictos. Yo me acuerdo cuando empecé a tomar las primeras audiencias de consejera, me encontraba sobre todo con estos letrados. Cuando yo veo los letrados ya sé qué futuro me espera en la audiencia. Pero a simple vista, ya sé dónde estoy parada en la audiencia. Y en el caso de la resolución pacífica de los conflictos, ya en la ley de 5.177, creo que es el artículo 13, yo no me acuerdo porque
Me sirvió tanto buscar ese artículo. Los abogados en las cuestiones de familia están obligados a conciliar. Están obligados a conciliar. Y cuando lo vi dije, ay, bárbaro, esto me lo voy a poner un cartel así, todo el que ve, que lo primero que vean es eso, porque es muy complicado entre letrados que se ponen en una postura muy rígida y a veces les tengo que decir, doctores, la verdad que con abogados así, cuando estamos solos, obviamente, yo hago pasar siempre a los letrados, porque los letrados creo que saben manejar emocionalmente a las partes, y después una vez que más o menos conciliamos, pasamos todo, porque si no se desborda, no llegamos a nada. Doctora, perdón, pero obligados a conciliar en tanto y en cuanto... Sí, no, bueno, obligados a tratar de arribar una conciliación. Una Cuando justa ya composición de una partes, justa hay que composición, cuando ya de entradas plantamos la conducta, podemos no conciliar, pero la actitud ante el otro letrado es de resolver una cuestión familiar. Ahí entra. No es de tomar las mismas posturas que tienen las partes. Pero a veces, por más que uno esté obligado, uno, ¿qué más quiere? O sea, de llegar a un acuerdo con la otra parte, pero... Se refiere a la actitud que tiene que tener el letrado. Después, cosas, si el acuerdo no va, sobre todo en las cuestiones patrimoniales, si no va, Por eso algunos no. no va. Y esto también tiene que ver un poquito con que en el proceso de familia no es una parte ganadora, es una parte perdedora como en el resto de los procesos. En realidad la familia que ingresa en este tipo de conflictos es una familia que ya viene perdedora. Es decir, no hay que pensar que el derecho de familia o un expediente de familia que tenemos un actor indemandado. Y por eso es esto de tratar de conciliar y que las partes logren la mejor negociación. La mejor negociación o acuerdo a los fines de que gane todas. Bueno. Ese se va a cumplir, porque si no, por más que el juzgado lo ordene, no lo van a cumplir. Doctora. Sí, terminamos y está después me bien, hacen está bien. todas las preguntas. Está bien. Bueno, la amplitud de la prueba testimonial. Ustedes se acuerdan que las cuestiones de familia, citar a los parientes, todas las cuestiones que se dan en el ámbito de una familia quedan en el ámbito de una familia. Las cuestiones de violencia quedan en el ámbito de una familia, las cuestiones de abuso quedan en el ámbito de una familia. Por lo tanto, buscar testigos que no sean parientes es muy difícil. Entonces, el código le da la facultad al juez, un código donde el juez tiene muchas facultades, por lo que vemos, le da la atribución de poder citar a esos parientes que han tenido contacto con determinados hechos. Y la protección de las personas vulnerables. Y acá volvemos también a todos los tratados internacionales. Lo que se trata es de proteger a los vulnerables, a los niños, niñas, a las personas con capacidad restringida, a los ancianos, y lo vamos a ver que en todos en los tratados internacionales que hablamos está protegido, se establecen cuáles son los derechos y cómo los podemos proteger. Todos estos principios están a partir del artículo 706 al 712 del Código. Después también vamos a ver que es un proceso mixto y oral, lo que dijimos recién. Y también el tema de la competencia, a partir del 712 me parece que es, o 13, está el tema de la competencia. Vemos que es un código que también establece diferente normativa de forma y de fondo. Esa competencia en el caso de la intervención de niños, de personas con capacidad restringida, la competencia la puede decidir el propio niño o adolescente, si va a ser en el domicilio, el juez del domicilio, o si va a ser el juez del domicilio del demandado. Generalmente es el juez del domicilio del niño, de la persona vulnerable que se encuentra vulnerando su derecho. ¿Por qué? Por la inmediación que tiene que tener el juez para poder resolver esa cuestión. Bueno, esto ya me pasás el otro... ¿Cómo? Sí. Bien. Y el otro que teníamos. Sí, ponelo, si no yo ya empiezo. Bueno. El 2. Ah, no, entonces pone el 2. Bueno, no importa. No importa.
es más para seguir, sí, está bien. Bueno, ustedes saben que la filiación es una manera de determinar qué cosa, la realidad biológica, la realidad jurídica, perdón, la realidad jurídica de una persona. Muchas veces vamos a ver que esa realidad jurídica no coincide con la realidad genética. ¿Por qué? Porque el código ha tenido como fuentes de la filiación, ha agregado qué cosa, las técnicas de reproducción humana asistida. El código tiene como fuente de filiación las técnicas de reproducción humana asistida, la naturaleza y la adopción. Todas las acciones que dice el código que podemos iniciar para determinar la maternidad, para impugnar la filiación, para reconocer un hijo, matrimonial, extramatrimonial, son todas acciones que se utilizan en la filiación por naturaleza. En las técnicas de reproducción humana asistida, lo que determina la filiación es la voluntad procreacional. Esa voluntad procreacional está regulada en la ley de fertilización, y el código también establece que toda persona que se somete a una técnica de fertilización debe presentar un consentimiento previo, libre e informado. Previo, antes de realizar cualquier práctica de inseminación. Cuando va a realizar la práctica, cuando toma la decisión y cuando va a realizar la implantación o se va a realizar la técnica. Se tiene que renovar ese consentimiento. Hasta que esa implantación no se realiza, el consentimiento es revocable. Hasta la concepción, ese consentimiento es revocable. Dijimos que el consentimiento era previo, es decir, que tiene que ser antes, tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico, por lo tanto, reviste tal naturaleza y tiene que tener los requisitos de ese acto jurídico, de que sea libre, de que esa voluntad sea libre, de que no esté viciada. Dijimos previo, libre e informado. Lo informado es el consentimiento y conocimiento que tiene que tener la persona en todo acto médico. En todo acto médico, el médico nos tiene que informar cómo va a ser la técnica, qué contraindicaciones podemos tener. Todo eso tiene que ser informado por el profesional médico y tiene que prestar las dos partes el consentimiento previo informado. Y vamos a ver que en estas cuestiones puede ser, la inseminación puede ser homóloga o puede ser heteróloga. Cuando hablamos de homóloga, se refiere a que el material genético, los gametos, es de la misma pareja. Cuando hablamos de heteróloga, ya hay un donante. Ya ahí tenemos un donante. Pero siempre tenemos que recordar que cuando tenemos un tema de fertilización, no vamos a usar las acciones de filiación. Lo que vamos a usar es la voluntad procreacional. Por lo tanto, no se va a poder impugnar, no vamos a poder iniciar ni una acción de filiación ni una impugnación. El código autoriza. Ustedes saben que en este tipo de técnicas se realiza un protocolo ante escribano público y este protocolo se tiene que inscribir en un legajo base que queda en la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque todos los certificados no pueden tener datos de si los hijos son hijos del matrimonio o extramatrimoniales o producto de técnica de fertilización o es adoptado. O sea, hay un legajo base que está en el Registro Nacional de las Personas y que es ese que va a servir para saber el donante en algún momento determinado, porque el menor, ¿qué va a poder realizar? Llegada alguna cuestión o algún problema de salud, lo que el código prevé es que el juez pueda autorizar a conocerse datos genéticos de ese donante o en algunos casos que sea de interés y lo crea conveniente conocer quién es la persona. Nuestro sistema es de anonimato absoluto del donante. Ese es el sistema. Después tendríamos que ver de qué manera está protegido ahí el derecho a la identidad. Porque el derecho a la identidad, si bien se construye todos los días, ¿no?, con la historia misma que vivimos y estamos construyendo nuestra identidad, yo no sé si no habría un derecho, ¿no? Pero esto ya está establecido. La persona que nace por técnica de fertilización asistida
no puede ni impugnar ni reclamar la filiación, como tampoco aquel que acepta que su pareja se someta a las técnicas de reproducción humana asistida. Y en este caso vamos a encontrar del tema genético. El código dice que no puede haber más de 2 vínculos filiales. Siempre que iniciamos una acción, y pasaba con el anterior código, si hay una filiación establecida, ¿qué tenemos que hacer? Impugnar la primera y después reconocer la segunda, pedirla, reclamar la segunda. En el caso de que sea un matrimonio, vamos a iniciar las acciones ¿contra quién? Contra los dos. Si tenemos que impugnar y tenemos que pedir reconocimiento. Si la maternidad está establecida, si está establecida la maternidad, lo que vamos a hacer es iniciar una acción de filiación contra el presunto padre. En estos casos el código también prevé, en el código anterior estaba la duda, si el asesor de incapaces puede, en representación del niño, iniciar una acción de filiación. Bueno, esta cuestión la resuelve. ¿Por qué? Porque cuando está determinada la filiación materna, o sea, la filiación materna se determina ¿por qué? Por el nacimiento, por el parto, el nacimiento y la inscripción. En ese caso, si la madre no denuncia los datos del padre, el registro tiene la obligación de citar a la madre que realice un juramento de que no conoce quién es el padre, o lo que va a declarar sea como una declaración jurada, informándoles las consecuencias que tiene el hacer una declaración apócrifa, y también informándole los derechos que tiene ese niño a conocer su identidad. Si no lo logra, en ese caso, el asesor de incapaces tiene derecho a iniciar una acción de filiación en representación del niño, niña o adolescente. O sea que en ese caso también se ha cambiado bastante. Es una manera de proteger el derecho a la identidad, el derecho al nombre. Bueno, para pensar, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma, no vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Es difícil. Yo veo a las audiencias que me hablan porque él me lo trae, porque él me lo... Un objeto está objetivizado, es una cosa. Es triste, ¿no? Porque no se dan cuenta, Yo no es muy triste. Bueno, ¿y de qué hablamos? De un código que ya de tener una familia, al principio se trataba de proteger los derechos de una familia nuclear, un matrimonio. Ahora estamos protegiendo los derechos de cualquier tipo de familia, tal como lo dicen los tratados internacionales. Una familia que puede ser de un solo progenitor. En el caso, por ejemplo, Fornerón, de la Corte Interamericana, hay una niña que está en adopción y él reclama a su hija y pide régimen de visita y pide el cuidado y no se le da porque es un hombre solo. La niña llega a ser adulta, es adoptada por otra pareja, tiene un régimen con su padre de visita. Bueno, ese es el caso de Fornerón, la sentencia tardía y la vulneración de los derechos a tener una familia, que es también un derecho amparado por la Constitución y por los tratados internacionales. Todo tipo de familia. Vamos a ver ahora que podemos tener parejas, 2 progenitoras, 2 mujeres, 2 hombres. Podemos tener, que el código todavía no lo ha regulado, una persona, la maternidad subrogada, la que alquila el vientre o la que le dicen alquiler de vientre o la que presta el vientre. Hay muchos casos de esto que son mamás que han prestado el vientre a su hija, o la hermana que le presta el vientre a su hija. O sea, lo que se trata de proteger es que esto no sea producto también de un negocio económico. Lo mismo que el regular la donación de esperma y óvulos, ¿no? Porque se puede llegar a cancelar. Marisa Herrera decía algo de 3.000 pesos en otros países, chicos que estudian y mantienen la facultad, a lo mejor con estas donaciones, y que puede hacer una sola vez, como es acá, una sola vez puede donar.
Bueno, que son estamos contratos lícitos en algunos. que son contratos ilícitos en algunos países. Lo consideran Y bueno, como objeto prohibido. todo tipo de familia. Una pareja puede estar, el óvulo puede ser un donante, uno es la progenitora, que es la que da luz, y el otro es el progenitor. Ahí, ¿quién va a determinar la filiación? ¿El donante? No, la voluntad procreacional. Eso salió en el noticiero ya. Ah, mira, lo hubiera mirado, mira. Bueno, es el vínculo existente entre padres, madres y hijos. Yo diría es el vínculo existente entre progenitores. Porque hoy ya no podemos hablar ni de madres ni de padres. ¿Sí? Podemos tener dos padres, podemos tener dos madres. Es la realidad. Bueno. Bueno, el interés superior, que es lo que estábamos viendo recién. El niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento. Es decir, el niño tiene derecho a tener un certificado de nacimiento. Y ese certificado, como dijimos, no puede decir si provino de técnicas de reproducción humana asistida, si es adoptado, si es matrimonial, si es extramatrimonial. No puede decir. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen los mismos derechos y obligaciones. En realidad todos los padres tienen los mismos deberes con respecto también a sus hijos. Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 17, inciso 5, la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del matrimonio. Y ahí agregaría dentro de una unión convivencial. Bueno. La pluralidad cultural que estamos viendo, ¿no? El reconocimiento de esas otras identidades, la ley de género, ¿no? Todo lo que se fue construyendo a través de la realidad cultural que estamos viviendo. Bueno, adopción, son las fuentes. Certificado de nacimiento. Vamos a seguir. La inseminación hormonal. Yo después esto se los voy a ir dejando. Yo me fui adelantando. En el tema de técnicas de reproducción humana asistida, ustedes saben que puede haber casos de que la fertilización se produzca dentro del cuerpo de la mujer o se realice in vitro, afuera de la mujer. ¿Cuánto se va a considerar es esta revocación que puede realizar la persona que presta el consentimiento informado una vez que se practica la técnica? Hasta el momento de la concepción e implantación, que es lo mismo que anidación. Las mujeres cuando están embarazadas se realiza un EVA-test y da la hormona de la gonadotropina. Yo la mido, siempre la mido a la doctora porque siempre hago la misma, que es una glicoproteína que es detectada, que da que está embarazada. Ese sería, hasta ese momento, una vez que tenemos ese resultado, ya no se podría revocar ese consentimiento informado. Y también se resolvió, el código resuelve de alguna manera qué pasa con aquellos casos que hubo un divorcio o que hubo una ruptura de una unión convivencial o que fallece la persona que aportó los gametos. De esta manera también se estaría resolviendo con esta renovación que tiene que hacer de prestar su consentimiento informado. Previo, libre, informado, en el mismo momento, porque puede haber casos que se realiza, a veces hay 3 prácticas en el año, entonces en ese intermedio puede pasarle algo a la pareja que prestó el consentimiento informado y después no tener la intención. La voluntad procreacional no está. Porque se pelearon, pero ya quedó eso, habrá que ver. No me interesa, hubo un montón de casos y no me interesa ahora. Bueno. Después de un divorcio, por ejemplo. Claro, después del divorcio. Es bastante controvertido cuando sobre todo es la mujer que tiene determinado problema de salud y es sí o sí ese embarazo o con ese material genético, ¿no? Que está resguardado, a lo mejor se guardaron óvulos. Bueno. Octavia Murillo. Con respecto a las acciones de filiación, habíamos dicho que la determinación de la maternidad se prueba con el nacimiento y con la inscripción del nacimiento.
En el caso de la filiación matrimonial, cuando tenemos que determinar la filiación paterna, ¿qué vamos a tener que hacer? Aportar ese certificado de nacimiento, y si es matrimonial, ¿qué vamos a tener que aportar? La libreta de matrimonio. Se presumen hijos del matrimonio los nacidos antes de los 300 días, de presentada la demanda de divorcio, de la sentencia del divorcio, de producirse la ruptura de esa unión, desde la muerte de una persona. Ese es el parámetro que tenemos, 300 días antes. En el caso, por ejemplo, de matrimonios sucesivos, se produce este lapso antes de los 300 días de haber contraído matrimonio con otra persona. En este lapso es el primer matrimonio. Si se produce después de estos 300 días, es del segundo matrimonio. O sea que siempre vamos a tener que ver los plazos en el código. ¿Qué plazo nos dice que tenemos que tener en cuenta? Cuando nada. Bueno, y también, a ver, ¿qué les puedo decir más de las acciones? Bueno, la voluntad procreacional, el tema del doble vínculo, siempre tener presente que no se puede tener más de 2 vínculos filiales, aunque vemos que sí puede haber, porque puede haber alguien que aporte el vientre, alguien que aporte el óvulo, y no ser de la pareja, ser el donante un tercero. O sea que ya vemos que hay... En caso de las dos lesbianas, y le dieron la prioridad a la mujer que tenía la voluntad de ser madre. Claro, se resuelve, todas las cuestiones se resuelven a través de la voluntad procreacional. El código establece muy bien el tema del ADN. Cuando tenemos que realizar un ADN, dijimos que rige la carga de las pruebas dinámicas. ¿Quién es el que va a brindar la prueba? El que está en mejores condiciones de probar. Pero no obstante eso, tenemos que ofrecer la prueba. No solamente tenemos que ofrecer la prueba, en el caso de que la otra parte se niegue a realizarse el ADN, esa negativa puede ser considerada como un indicio grave. Por lo tanto, vamos a tener que acreditar que una convivencia, que en el momento que se gestó, que se pudo haber gestado, que se pudo haber concebido. En el tema, por ejemplo, de las uniones convivenciales o el divorcio, dijimos que si se produce dentro de los 300 días de nacimiento, hay presunción que es hijo, hay una presunción matrimonial. Y lo mismo, por ejemplo, en la unión convivencial o en el caso de muerte. ¿Qué pasa si, en el caso de muerte no, pero en el caso de el divorcio o la unión convivencial, pasó ese plazo, pero las personas estuvieron juntas? Entonces, en ese caso, bien puede la parte ir y reconocer a ese hijo como suyo. Dijimos que la madre es la que tiene la obligación en el registro de decir de quién es su hijo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la madre va y inscribe al hijo? En este caso se presume, tiene una partida de matrimonio, se presume hijo del marido. ¿Qué pasa si el padre se entera de tarde que ese hijo no es suyo? El padre puede iniciar una acción de negación, tanto antes, a los 180 días de que se haya enterado, como cuando tuvo conocimiento, a los 180 días si tuvo conocimiento, y después dentro del año de que tuvo conocimiento. El código establece, no prescriben las acciones de filiación, no prescriben, no se puede renunciar derechos a reconocer un hijo, no hay renuncia de derechos en forma anticipada, todas las presunciones son abiertas, admiten prueba en contrario. Estos son casos, yo después se la voy a ir dejando. El tema del ADN, yo voy pasando y me voy acordando porque ya me fui adelantando. El tema del ADN, la prueba genética es ¿sobre quién? Sobre el presunto padre. En el caso de que se niegue, el código puede realizar este ADN los familiares o el que tenga los parentescos, los familiares naturales, hasta el segundo grado. El demandado. Por ejemplo, en el caso, de que haya fallecido
pueden los padres naturales de él aportar la prueba genética de ADN. Y si no se puede aportar, ¿qué vamos a pedir? La exhumación del cadáver. Pero primero se va a intentar, en este caso, y en caso de que viva y se niegue, pueden ser los parientes más cercanos, el papá y la mamá, los hermanos. Bueno, y ahora les voy a hablar cómo el tema un poquitito rápido del tema de la adopción. Ustedes saben que la adopción, el código tiene como filiación la adopción, y dentro de la adopción no solamente tenemos la adopción simple y la adopción plena, sino tenemos también la adopción de integración, que es la adopción que puede realizar la pareja o conviviente o el futuro marido de la progenitora. Esa adopción de integración es una adopción que hace que este padre también tenga muchas obligaciones con respecto a ese hijo. Por eso es una fuente de filiación, pero no tiene obviamente los mismos efectos jurídicos que la adopción plena y que la adopción simple. La adopción simple y la adopción de integración sabemos que subsisten los vínculos con el progenitor. En el caso de la adopción simple subsiste el derecho hereditario, pero ahora vemos que el código es aún más amplio, porque puede ser que diga otorgarle la adopción plena a un niño, pero que mantenga su vínculo, una comunicación con sus hermanos. No es tan tajante. Cada cosa, dijimos, cada interés superior es valorado en un momento y en una circunstancia dada. Cuando armamos la acción de filiación, como dijimos, bueno, iniciamos igual que cualquier otro juicio, la presentación del letrado, la constitución del domicilio, el objeto bien representado con el artículo, ¿no?, que queremos reclamar y en el cual basamos la demanda, el derecho en el cual está fundado, y ahí es donde pueden aprovechar a poner bastante fallos de la Corte Interamericana, los tratados internacionales. Yo creo que la base, a mí me gusta, y por eso después vamos al código, a los principios generales, y vamos fundamentando esa demanda. Y después la prueba, toda la prueba que podemos aportar, oficios, realización de ADN es fundamental. A veces en los juicios por filiación se realiza la etapa previa. En esa etapa previa ustedes saben que cuando hay una demanda de impugnación, como hay una cuestión de orden público, la otra parte no se puede allanar en la demanda. Pero si estamos en una etapa previa, una etapa de conciliación, lo que hacemos es, la otra parte, cada parte se somete en forma conjunta y acuerdan la realización de un ADN en un organismo estatal. No sirve a los efectos probatorios un análisis privado, porque muchos aportan, no sirve un análisis privado, tiene que ser un organismo estatal. Una vez que tenemos el ADN, en la próxima audiencia podemos poner que, bueno, atento a los resultados, el padre reconoce a ese niño. Yo a veces agrego que, bueno, que se obliga a realizar el reconocimiento, y agrego en el término de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de oficiar el juez a su costa. Entonces, si vino ese día nada más, porque el ADN dio positivo y no viene nunca más, bueno, ya está. El juez tiene la atribución por ese convenio, porque las partes, por la autonomía de la voluntad, pueden llegar a pactar eso. Entonces sí, ya ahí lo tenemos definido. Y bueno. ¿Puedo aceptar en la audiencia directamente? Voy y digo, bueno, me citaron, me demandan por filiación, digo, está bien, es mío. No hace falta la ADN en ese caso. Sí, un reconocimiento. Lo que pasa que ya ahí tenemos que ir a la reglamentación del registro de las personas. ¿Cuál es la reglamentación? ¿Cuánto tiempo hay? Una vez que la persona nace, hay 40 días que tiene la madre o el padre para realizar un reconocimiento. Si dijimos que si lo reconocía la madre, había que citarla. Si reconocía, si inscribía el nacimiento de la madre y no revelaba un progenitor, había que citarla para que informe quién es ese progenitor. Si realiza la inscripción el cónyuge, lo que hay que hacer es darle un aviso a la madre, pero no en el caso de que sea matrimonial.
un hijo producto del matrimonio, porque si se no, cualquiera va y presume... se hace cargo de otro chico Exacto. que no le correspondería, o que la madre no quiere, Exacto. que este no es el padre. Hay 40 días para inscribirlo. Si no se lo inscriben los 40 días, la ley de registro dice que hay 20 días y dentro de ese... Plazo. Sí, pero dentro del hospital o donde nació el niño, sí, generalmente hay una delegación representante del registro en el cual tiene 20 días para comunicarle, citar a la madre, comunicarle al asesor de incapaces en la última instancia para que pueda iniciar la acción de filiación. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo un caso de un cliente que ellos estaban en pareja, ¿no? Tuvieron un nene y después se separaron, dejaron de convivir. Y a mí me resultó raro porque ella, o sea, le escribió su nombre nada más. Y después él fue al registro y hizo un reconocimiento. Sí, porque de... no hacen la citación. Ah, claro, y esa ella nunca citación se que enteró. estamos hablando. No se hace. cualquiera. Está en la ley, pero... Porque es obligación Y del el registro capital tratar de averiguar la identidad. El asesor. sí, no la sí. El asesor el registro le comunica al asesor y el asesor es el que tiene la obligación. Con tantos que hay, allá va. ¿Te imaginas en ciertas partes? Acá matan. Final, Acá matan. Acá matan. Tendríamos que tener 15.000 empleados para buscar a los padres. En las Ferreres. tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, si no ya empieza, la dejo acá a la doctora Sandra Roa, que es experta en violencia familiar, e inclusive le vamos a dejar después, yo la traje, pero la doctora también, una acción de filiación y fallos y escritos sobre violencia. Ya acá la doctora no quiero anticiparles nada. ¿Te vas a sentar? Y a la parte denunciada cuando los patrocinamos dentro de un proceso. Estas normas de violencia familiar son normas especiales. La pionera es la 24417, que es nacional, y así se fueron sancionando las demás provincias, cada una su ley de protección contra la violencia familiar. En la provincia de Buenos Aires, la primera es la 12.569 y en el año 2013 fue modificada por la 14.509, ¿sí? Que esta modificación amplía, ya como dijimos antes, los legitimados, tanto activos como pasivos, amplía el concepto de violencia familiar, da mayores facultades a los jueces, ¿sí? Es decir, que amplía, da más derechos. Y en realidad, si nosotros pensamos que todas estas normas, si bien se sancionaron mucho después de la reforma de la Constitución del año 94, donde se incorporó los tratados internacionales, donde Argentina no solamente había ratificado, sino que en el 94 las incorpora al artículo 75, inciso 22, donde hoy por hoy se llama bloque de constitucionalidad, y que todo lo que estuvo hablando la directora del Instituto de Familia tiene que ver con este bloque de constitucionalidad, cuando hablaba de constitucionalidad del derecho de familia. ¿Y por qué tuvieron que, de alguna manera, adecuarse, si no existían normas o si existían, adecuarlas a este bloque de constitucionalidad? Porque Argentina, en el año 94, cuando hace su reforma y se incorpora a la Constitución, les da a esos tratados internacionales la categoría de constitución. Es decir, que están en el mismo nivel que la Constitución. Y los tratados internacionales son contratos, en este caso las partes son los estados, ¿sí? Y cuando hay un contrato, hay cláusulas, y esas cláusulas, ¿qué tienen que hacer las partes? Cumplirlas, pacta sunt servanda en derecho civil. Entonces, si nosotros hemos incorporado estos tratados internacionales a nuestra Constitución, en el bloque de constitucionalidad, ¿qué tenemos que hacer con esos tratados como Estado? Cumplir. ¿Sí?
cumplirlas. ¿Y por qué hablo de esto? Relaciono la 12.569 y la 14.509. Porque no nos tenemos que olvidar que en ese bloque de constitucionalidad, desde el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí?, habla de los derechos humanos. ¿Y por qué tuvo que sancionarse a nivel internacional y nacional derechos o normas que hablaran de la protección de derechos a personas vulnerables, ¿sí?, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes, las mujeres con la Convención de la Protección Integral de las Mujeres, cuando anteriormente ya teníamos tratados de esa naturaleza? La doctrina habla hoy por hoy de restitución de derechos. Ya los tenían desde el Pacto de San José de Costa Rica y convenciones o tratados internacionales anteriores. Entonces, no es que, a ver, se crearon o se sancionaron estas normas, porque si bien son posteriores, teníamos que decir, bueno, vamos a crear una norma especial para derechos del niño. ¿El niño no es una persona? ¿La mujer no es una persona? Cuando derechos internacionales ya lo decían anteriormente. Entonces, ¿qué hace la norma interna? Así no me voy por las ramas, es adecuar la normativa del Estado argentino a el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Entonces entramos directamente, no me quiero ir mucho por lo teórico, así hoy se van conociendo, obviamente muchos lo deben de conocer, quizás el que hace más violencia familiar está más acostumbrado, ¿sí?, a lo que es el procedimiento. ¿Dónde se denuncia hechos de violencia? Se crearon, como todos sabemos, las comisarías de la mujer, mal llamadas comisarías de la mujer, que hoy se llaman comisarías de la familia y la mujer. Se crean, son comisarías especializadas, ¿sí?, que dependen obviamente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con personal especializado en violencia, ¿sí? Puede realizar la persona la denuncia en la comisaría de la mujer. También lo puede hacer en la fiscalía, en la oficina de denuncias que depende de la Fiscalía de Cámara Departamental. Y puede venir la persona supuestamente que fue agredida por algún miembro de su familia a nuestros estudios y que nosotros iniciemos una demanda de protección contra la violencia familiar. Sí. Y la sorteamos como un divorcio, como un régimen de comunicación, lo sorteamos. Y van a encontrar cuando llenen la planilla de inicio, y llenen el bono, el virus y demás, la materia, protección contra la violencia familiar. ¿Lo podemos hacer? Sí. La persona va, vamos a poner lo más clásico, que es que va a la oficina, a la comisaría de la mujer, le dan un comprobante, como que hizo que es más informativo, y le dicen que tiene que ir ¿a dónde? A la Receptoría General de Expedientes a las 72 horas para ver dónde se sorteó su causa, su expediente. La persona o el abogado va al juzgado. ¿Cómo? ¿La persona o el abogado? La persona que denunció, ahí está bien, la persona que denunció, o el abogado si está presentado. ¿Por qué? Porque los expedientes de violencia siempre fueron reservados, ¿sí? No es que se modifica ahora por el código en la parte de procedimientos de familia. Son reservados para las partes, para el juez, para el equipo técnico, ¿sí? Nosotros vamos a poder tomar vista del expediente cuando estamos presentados en el expediente. Entonces, en un cliente de ustedes, si le dicen, mire, yo hice la denuncia en la comisaría de la mujer, me tocó este juzgado, la primera vez, si yo quiero leer para ver si tomo o no tomo el caso, tengo que ir con la persona que denunció. Si no, a mí no me lo van y no hagan, no vayan porque no se lo muestran, no se los muestran. Tienen que ir la persona, acompañado por la persona que hizo la denuncia, ¿sí? El juez dice, la 14.509, que a las 48 horas de haber tomado conocimiento
de la denuncia, tiene que dictar la medida cautelar. Sí, 48 horas. Acá hay 9 juzgados, los diferentes partidos trabajan diferente. Hay juzgados que previo al dictado de la medida se actúa el equipo técnico. No son la mayoría dicta, no sé si en 48, pero dicta la medida cautelar. ¿Sí? Y ahí no se termina todo el trabajo de si se presentó, no sé cómo trabaja Defensoría, pero yo desde abogado de la matrícula, ahí no se termina el trabajo, porque ya tenemos una sentencia rapidísima. ¿Sí? Sale el fallo. ¿Se necesita prueba para que el juez dicte una medida cautelar? No. Es ante la verosimilitud del derecho. Con la denuncia. ¿Sí? La de dictar a las 48 horas. O sea, no es necesario aportar pruebas. Eso está claro ya, porque va el demandado después y dice, pero yo no hice esto, yo no hice aquello. Bueno, ya está dictada la medida, tiene poca y una indefensión, ¿sí?, del denunciado. Podemos hablar que hay un abuso también en esta ley, ¿sí?, porque muchas denuncias de violencia familiar que no condicen con la realidad de los hechos. Y hay que notificar a quién, hay que notificar al denunciado. ¿Cómo prosigue esto? Dependiendo de la medida cautelar que se dicta. ¿Sí? Si se dictó una exclusión del hogar, lo primero que nos va a decir el juez es que confeccionemos a cargo del letrado patrocinante el mandamiento, es decir, el mandamiento de exclusión del hogar. ¿Sí? Tienen que poner, yo les traje, pero bueno, no, aparte los que hacen familia lo recontra conocen, el mandamiento. Acá donde dice tipo de diligencia, la tienen que poner, porque puede ser un mandamiento de constatación, un mandamiento de reintegro de hijo, y a veces, la verdad, como viene impreso, o se nos pasa, no ponemos la diligencia y nos van a observar el instrumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de diligencia? Cuando tenemos que llenar, esto lo sacan de la página del colegio, ¿sí? Tienen que ser estrictos con lo que dice el fallo en el momento de llenar este formulario, ¿sí? Sobre todo con las facultades que el juez le da al oficial de justicia, porque el oficial de justicia no puede moverse ni a pedido de la parte, ni a pedido de la abogada, si la abogada acompaña en la diligencia o abogado, ¿sí?, no tiene que moverse de las facultades otorgadas por su señoría, ¿sí? Y si fueron otorgadas por su señoría, las tiene que cumplir. ¿Estamos? Por ejemplo, esas facultades: allanar, pedir el auxilio de la fuerza pública, el cerrajero, todas esas las van tildando si realmente están en el fallo. Porque la confección del mandamiento está a cargo del letrado patrocinante. Y nosotros podemos incluir también en algo que no se debe, podemos llegar a tener una sanción por poner otras facultades que no están, ¿sí? Después se copia el auto, acá dice el auto en la parte pertinente, es decir, donde a veces, la verdad, hay que poner todo el fallo. Porque ponés la parte pertinente y te lo observan, y a veces me pasó lo contrario, de poner todo el fallo y que me dijeran que pusiera la parte pertinente. Y otra cosa que también acá se vuelve a repetir en la parte, en el dorso, las facultades del oficial de justicia. ¿Sí? Y en el momento de la diligencia, él está prácticamente mirando esto a ver si tengo la facultad o no. ¿Por qué? Porque es un momento tenso, ¿sí? Es un momento tenso donde la parte pide algo, el abogado se está fijando a ver qué hace o qué no hace,
y demás, y él puede incurrir en una sanción grave, que es extralimitarse de las facultades que le dio su señoría, ¿sí? Después también, ¿lo podemos acompañar nosotros al oficial de justicia a hacer la diligencia? Sí. Cada uno está en su libre, no es obligación, ¿sí? A veces vamos por una cuestión que la parte, nuestro cliente, sobre todo por lo general son mujeres, piden contención en este momento, tienen mucho miedo, ¿sí? También por otras cuestiones, porque si bien no somos los oficiales de justicia, dentro de todas las facultades que tiene el oficial de justicia, y si está ordenado por su señoría, es el inventario de cosas muebles, ¿sí? Estamos, a ver, siendo también, no te digo testigos, pero estamos controlando la diligencia, ¿sí? Controlando la diligencia y evitando omisiones que pueden ser muy importantes, como por ejemplo, y esto sí me pasó en la profesión, es encontrarme con dos armas de fuego, y que en ese momento el oficial de justicia lo ordenó a pedido, porque la policía me dijo qué hacíamos con las armas. ¿Qué hacíamos con las armas? Había que secuestrar las armas. No se las podía dejar ni a mi cliente en la casa, ni devolvérselas al señor, ni llevármelas yo. A ver, uno está facultado para ir o no ir a una diligencia. Ese día estuve 6 horas. 6 horas haciendo la diligencia, entrando y saliendo la policía que iba. Entonces es muy importante esto de confeccionar bien y cumplir a rajatabla, ¿sí? La diligencia. Vamos entonces, se dictó la medida, se ordenó el mandamiento, vamos a tener que ir a la oficina de notificaciones y vamos a tener que hablar con el oficial de justicia que está encargado de, ellos se dividen por zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que coordinar el día, la hora, y quién es la que más, la que está en condiciones de decir a qué hora se encuentra la persona que se va a excluir, ¿sí? Es la parte la que denunció, y siempre tiene que estar presente la parte que denunció. Entonces se coordina en qué horario, en qué día, o sea que hay que ir a la oficina a hablar con el oficial de justicia. El abogado muchas veces tiene que pedir ambulancia, tiene que pedir, entonces el oficial de justicia por ahí no se ocupa de eso y se cae el oficial. Si hay algo que no está cumplido, se vuelve, no hace la diligencia. Entonces, por ejemplo, si hay gente, porque se escucha ruido, le tienen que abrir, porque si no tiene facultado el allanamiento, y aún facultándose el allanamiento es difícil. Estamos dentro de un proceso de familia, no en un proceso penal. Bueno, ¿qué tenemos que hacer también? Notificar, en el caso no de una exclusión, sino de un perímetro de seguridad, notificar al que no pueda acercarse, contra quien se le dictó la medida, a través de oficio policial, a la comisaría que corresponda al domicilio del denunciado. También algunos jueces, o lo podemos pedir nosotros luego del fallo, luego de la sentencia, un oficio a la comisaría que corresponda del domicilio de la denunciante. ¿A qué fines? A los fines que ante el llamado de auxilio, la policía asista a requerimiento de la parte denunciante. Entonces, si no está en el fallo, es algo más, y es algo más que va a proteger a esa persona que sufre o sufrió violencia familiar, ¿sí? ¿Qué se puede pedir si no está una consigna policial? Es difícil, ¿sí? Es muy difícil. Y también hay que oficiar a división consignas de custodias y consignas policiales, ¿sí? También hacen el oficio
lo confrontan y lo diligencian en esta división de custodias. ¿Qué les dicen a la parte? ¿O cómo contestan en los juicios? Que no tienen personal, que no hay demasiadas patrullas y demás, que va a ser el rondeo, ¿sí? La comisaría en el domicilio, pero que no tiene una consigna, un personal policial exclusivo para hacer la consigna policial. ¿Qué otra cosa se puede pedir? Que acá tengo un fallo de Matanza. Botón antipánico. Botón antipánico también. ¿Qué más se puede pedir? Requerimiento o ayuda también del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. ¿Sí? En el caso de que también los niños sean víctimas directas de la violencia familiar. Y yo diría que siempre son directas, porque son testigos de violencia. ¿Sí? Entonces queda a cargo nuestro también toda esta sumatoria de oficios, el mandamiento en el caso de exclusión, y a las 48 horas de ser notificada las partes, es decir, la denunciante y el denunciado, tienen que presentarse a primera audiencia, es decir, a primera hora en el juzgado que dictó la medida, porque lo dice la norma, a la audiencia del artículo 11, que la debe tomar el juez en forma separada porque están prohibidas las audiencias conjuntas, ¿sí? Y que es obligación del juez, so pena de nulidad si el juez no está presente y toma esas audiencias personales con tanto con la denunciante como el denunciado. ¿Sí? Importante, están prohibidas las audiencias conjuntas, yo le pongo como abogado de la parte denunciante, le tengo que decir a las 48 horas o la acompaño o tiene que ir a primera hora al juzgado a el artículo, que le van a tomar el artículo 11. El mismo día del artículo 11, algunos juzgados y otros no, le dan intervención al equipo técnico, la psicóloga y el asistente social. Y ya tienen fechas, le dan las fechas a la parte, porque no podemos entrar al artículo 11, porque es con las partes que tiene inmediación el juez. Y le designan una fecha de entrevista a todo el grupo familiar, ¿sí? Con el psicólogo y con el asistente social. ¿Podemos pedir la intervención del psiquiatra, del equipo técnico? Sí. Sí, podemos pedir. Hay muchas cosas que podemos solicitarlas, porque en ese escrito liminar, que fue la denuncia en la comisaría de la mujer, ¿sí? Nosotros no lo escribimos, nosotros no escuchamos la denuncia de la persona. Entonces, ¿podemos ampliarla? Sí. Podemos ampliarla a esa denuncia, a ese escrito liminar que se hizo en la comisaría de la mujer o en la oficina de denuncia de la Fiscalía de Cámara Departamental. ¿Podemos ampliar esa denuncia respecto de los niños, niñas y adolescentes? Sí. ¿Podemos pedir que esos niños, niñas y adolescentes sean oídos en el proceso? Sí. ¿Podemos pedir, en el caso de complejidad de la causa, se designa abogado del niño? Sí. ¿Por hoy? Sí. Nada más que a los adolescentes a partir de los 13 años hay tensión y les cuento por qué. El Código Civil y Comercial en el artículo 26 dice que los adolescentes, son llamados adolescentes a partir de los 13 años, pueden, la palabra puede, intervenir, puede designar letrado para que los patrocine, siempre y cuando existan conflictos
con los padres. Pero es que aquí, que la Convención, y sobre todo el artículo 27 de la 26061, de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, ¿sí? El artículo 27 dice que el niño adolescente puede contar con el Estado patrocinante en todo proceso judicial y administrativo que los afecte. Y no habla de edades. Podríamos pensar, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, busquen por internet el doctor Solari, habla que, a ver, no es que está a favor o en contra de que los niños tengan en cualquier edad abogado, sino que si nos manejamos con esa norma, que es una ley nacional especial, y la convención que es superior, se podría pensar que un niño de 0 o de 2 meses, o de 1 año, o de 3 años, puede llegar a tener. Y hay conflicto, porque son dos normas que hablan de lo mismo en forma diferente. Y la interpretación, lean el 27 de la 26061 y el artículo 26 del Código Civil, hablan de lo mismo en forma diferente. Bueno, ya tenemos la medida, ya hicimos el mandamiento de exclusión, ya lo acompañamos, ya notificamos, ya fueron las partes al artículo 11, ya actuó el equipo técnico, ya se terminó el plazo del perímetro. ¿Sí? Se terminó el plazo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se hace? Pedir una... Se solicita una Renovación. No, una renovación. Prórroga. Una prórroga de la prórroga. medida cautelar. Para esa prórroga, ¿se necesitan pruebas? Tampoco. No hay que abusar. ¿Qué pasa? A veces la prorrogan de oficio. Sí. ¿Qué pasa si la parte denunciada y que tiene la medida cautelar en su contra incumple con la medida? El mismo fallo lo dice. Que si se lo intima a la parte denunciada, que si no cumple la medida incurriera en el delito de desobediencia, incumplimiento de demanda judicial, artículo 239 del Código Penal, más allá de las multas, que también lo pueden intimar con multas. Más allá de las multas, ya tendríamos, el señor estaría incurriendo, o tendría 2 expedientes, pero uno, digamos que suena más feo, que es haber incurrido en un delito de tipo penal. Entonces, ¿qué hacemos? Viene la cliente y nos dice, no, tenía la exclusión y entró a mi casa, tenía el perímetro de seguridad y está en la puerta de mi casa y demás. Bueno, lo denuncio en el expediente, denuncio incumplimiento, demanda judicial. Solicito al juez la intervención del juez penal. Solicito copias de, esto anote, copias de el escrito liminar, la sentencia y la notificación positiva al denunciado. Copias certificadas de esos tres escritos que están en el expediente. Me dan las copias certificadas y me voy con todo eso a la Fiscalía de Cámara Departamental. Y ahí se va a iniciar, ¿qué? Una IPP. ¿Y qué va a hacer el fiscal? Ya no digamos que va a citar, Nada. pero debe, doctora, debe. O sea, nosotros tenemos que hablar de las normas, tratar de que las normas se cumplan para eso. Para si se hace o no se hace, qué sé yo, bueno, vamos a tratar nosotros que se haga, lo que la norma reguló. 239 del Código Penal, ¿sí? El delito de desobediencia. Entonces vamos con, ya les dije, el escrito liminar, la sentencia y el instrumento que es con notificación positiva a la Fiscalía de Cámara Departamental y se inicia un IPP. Y de ahí se ocupa el fiscal. ¿Sí? Nosotros ahí en ese expediente podemos llegar a aportar pruebas. ¿Sí? Y la víctima puede aportar pruebas. ¿Sí? Puede colocarse al lado de las facultades del fiscal, sí, a través de qué particular notificado. ¿Sí? No he visto, yo no trabajé presentando a la víctima como particular damnificado en una violencia.
pero poder se puede, ¿sí? Bueno, pedimos la prórroga, es exactamente lo mismo, y va a pasar todo lo mismo. Otra vez los mandamientos, otra vez la notificación, otra vez el artículo 11, otra vez todo el proceso. La ley dice cuántas veces se puede prorrogar. No. Pero hay un fallo, la provincia de Córdoba, que dice que tiene que dictarse la medida de fondo en un plazo razonable, porque si no, esa medida se convierte en una sentencia definitiva. Bueno, en cuanto a la indefensión del denunciado, en los fallos se van a dar cuenta que el juez de familia no condena a prima facie, ¿sí? Lo dice ante la verosimilitud del derecho y sin prejuzgamiento, Que no habla implique prejuzgamiento. Que no implique prejuzgamiento, y fundamentado, ya les dije, todos los tratados internacionales y la normativa vigente está facultado para dictar la medida, debe, porque lo que hace la 14509 cambió el verbo, y del verbo puede al verbo debe, el debe es muy prescriptivo, no es lo mismo, no es que puede, tiene elección, no, debe. Entonces prácticamente no es que haya una indefensión del demandado por culpa de, no, es la norma, es una medida cautelar. Mientras dura el proceso de defensa del denunciado, termina el plazo de la medida cautelar. ¿Qué podemos hacer nosotros por ese cliente que viene con el fallo en la mano, en contra? Pedir el levantamiento. Primero tratar de bajar, no ilusionarlo, porque es muy difícil el levantamiento de la medida cautelar. Es bueno que se presente, sí, para que actúe más el equipo técnico, qué sé yo, y él muestre cierta predisposición. Pero en realidad es muy difícil levantar. A ver, ¿por qué es difícil? Primero porque es una medida cautelar. Fíjense, porque es ante la verosimilitud del derecho, ¿sí? Y el peligro en la demora. ¿Pero por qué también? Porque como no existieron pruebas que ameriten para el dictado de la medida, que no están las pruebas, y las medidas cautelares se puede pedir levantamiento cuando han cesado las cuestiones que dieron origen, las causas que dieron origen al dictado de la medida, ¿cómo va a probar el demandado que han cesado los hechos que merituaron el dictado de la medida cautelar? No la puede probar la actora, tampoco puede probar el denunciado, porque ese es el fin del levantamiento de la medida cautelar. Yo pruebo que he cesado las causas que dieron origen al dictado de la medida cautelar. No lo puede probar. A lo sumo se podrá presentar, ya le digo, para que actúe el equipo técnico, ejerza una defensa, pero que en realidad no es una defensa, digamos que va a ser positiva. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Una consulta, ¿qué pasa si no toman la audiencia del artículo 11? Porque yo tengo un caso donde a mi cliente, que es el hombre y es el denunciado en una falsa denuncia, fue sobreseído penalmente por no encontrar ningún hecho. Sí, porque es diferente la sanción en civil o en familia que en penal, en la acción o la omisión es típica. Claro, tiene que estar tipificado en los 300 y pico de artículos del Código Penal. Sí, pero en este caso fue que ella denunció que ella dijo que... ¿Y qué pasó? Él no se presentó en el artículo 11. Sí, no, él se presentó, contestó... ¿Quién no se presentó? ¿Ella? No, ella se presentó, a mi cliente no se lo tomaron. ¿Por qué no se lo tomaron? No sé por qué no se la tomaron. Y de hecho al día de hoy ella no sé qué denunció y ahora le aplicaron una sanción. El artículo 7 bis. Y nuevamente no me están citando, o sea, me están notificando la sanción, pero a mí no me da lugar a ningún derecho de defensa. Nunca fue, él fue notificado de la medida cautelar. Sí. A las 48 horas de notificado tenía que ir al juzgado. ¿Se presentó en el juzgado? Se tiene que presentar. Vos recordá esto siempre, que a diferencia del proceso penal, ¿no? Acá, en violencia familiar, hay que compulsar el expediente. Si yo hago la denuncia, hay un juzgado sorteado,
y salió un hermoso fallo, yo no voy Queda ahí. y la compulso, no pasa nada. En cambio, en un proceso penal sí está el fiscal que es el dueño de la acción En y este actúa de caso, oficio. mira, ahora me mataste con eso, pero yo sé que él se presentó, contestó, es más, ofreció pruebas de su inocencia. No, pero ese no es el artículo 11. Porque yo te dije antes que el Entonces no. artículo 11 era la inmediatez con el juez. Eso es una simple manifestación suscripta y con letrado patrocinante, pero no es el artículo 11. No es el artículo 11. Si no fue cumplido, no tenés que pedir que se El cumpla. levantamiento, claro. Es que él pidió tener la audiencia con el juez. Él en ese escrito pidió tener la audiencia directa con el juez. Que lo especifique, que, a ver, reiterar y que lo Que se especifique. cumple con el artículo 11. O que lo que pasa que no puede decir que se, o sea, pedir que se cumpla con el artículo 11, porque el fallo, ordena que dentro de las 48. ¿Y cuál es la única forma, a ver, porque restituir derechos, defender derechos, todos estamos de acuerdo? ¿Pero podemos hacer una defensa basada en la ignorancia del derecho o en el incumplimiento de alguna? No. Ah, no sabía que tenía que Y se ir. presume conocido. Se presume conocida por todos. ¿Sí? Y las mandas judiciales están para qué? Para cumplirlas. No puedo decir me olvidé, no me fijé, no leí, desconocía que tenía que. ¿Sí? Para mí él obvió de presentarse a las 48 horas al artículo 11. Si no, reiteralo y a ver si, porque él tenía la obligación. Claro, no, El igual juzgado en no va a ir ese a momento buscar estaba con el con otro artículo. letrado. Yo intervine después, así que no. Fíjate, sí, porque el acta cuando se presentan, dicen el día de la fecha, haciendo las horas tanto, se presentó y se tomó audiencia con el juez, atento a lo que prescribe el artículo 11, la 12.569 barra 14.509. No, eso no pasó ¿Y qué hace así. el artículo 11? No se lo dije. Transita y escucha las partes. Ratifica, la parte ratifica, modifica o amplía lo denunciado en el escrito liminal. Modifica o Puede ir, usted hizo esta denuncia, sí, la ratifico, eso es ratificar. Usted hizo esta denuncia, sí, pero además quiero ampliar. Usted hizo esta denuncia, sí, pero además quiero modificarla. Y el juez de oficio, teniendo la inmediación con la denunciante, ¿puede ampliarla, modificarlo, dictar otras medidas que no sean las solicitadas por la denunciante? Sí, tiene amplias facultades, sí. Eso es el artículo 11. El Eso juez sí. en la realidad no lo toma, pero hay una resolución que salió que permite que los consejeros o personal, secretario de juzgado, tomen la audiencia. Ahora están saliendo estos fallos otorgando, dice, otorgo las facultades para tomar la audiencia del artículo 11 y las posteriores, en caso de existir nuevas audiencias, al secretario del juzgado fulanito. Ya lo faculta en el mismo fallo. ¿Para qué? Ahí no planteamos la nulidad. Muy bien, para no plantear la nulidad. Igual puede llegar a visitar a las partes para una conciliación, pero siempre tiene que ser Las en días audiencias separados. Sí, las No audiencias pueden estar separadas. en el mismo ámbito del juzgado Las dos partes. las dos partes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? 8 menos 5. Recién hablando con el doctor que estaba escuchando el tema de inseminación, yo no sé si quedó claro, el tema de la revocación, él me planteaba, ¿no? Que habíamos dicho que la revocación es, en las técnicas de reproducción humana asistida, puede ser hasta la concepción o implantación, Sí. que eso depende si la técnica es de baja o de compleja complejidad, de alta complejidad, va a depender de eso. También lo dijimos que en la misma demanda podemos pedir alimentos provisorios y también podemos pedir daños, un daño moral dentro del ítem de la demanda de lo que reclamamos. A ver, si leen el artículo pero de punta a punta, el artículo 7, que son todas aquellas facultades que el juez, digamos, debe, van a encontrar muchísimas medidas. Que en la realidad, en lo cotidiano no se ve, pero porque por el cúmulo de expedientes que ingresan de violencia familiar. Porque puede
decretar alimentos provisorios, el cuidado personal provisorio a la persona que se le atribuye el hogar convivencial o matrimonial, es decir, la atribución del hogar. ¿Sí? Queda como depositaria de todos los bienes muebles. Si hay un auto, ¿qué se tiene que llevar en el momento de la ejecución? Los efectos personales. Que también puede haber un mandamiento de restitución de efectos personales. Exacto. Es decir, hay mucha... También puede ser que se vaya al domicilio la mujer, después pida la medida y después se ordena la restitución. Se ordena el reintegro de la que denuncia, la que tuvo que salir del hogar por violencia, y el reintegro de la mujer. Y el hombre, en el caso de que sea el hombre. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Claro, por eso. Vamos, por una caso que cuestión sea de... hombre. en el caso sí, porque hoy por hoy lo que pasa es que es la costumbre de, vos fíjate que a la comisaría le pusieron comisaría de la mujer. Y estamos viendo, sí, hay cada vez más. Hubo una estadística ¿cuándo fue que dimos la última charla? Lo que pasa es que un hombre iba a hacer una denuncia que le pegó a una mujer. Una estadística de la Oficina de Denuncias de Capital Federal, estadística oficial del año 2014 o 15, no me acuerdo, pero que iban incrementando de a poco. Las mujeres se están defendiendo más. Los hombres que hacían denuncias. Porque era, 95 contra un 5% que ni llegaba, ¿sí? Pero se fue incrementando a los hombres que hacen denuncias y se dictan fallos también, ¿sí? Lo que pasa es que quizás hay muchos juzgados que, atendiendo a una política de género, ¿verdad?, hacen actuar primero al equipo técnico cuando es al revés. Aparte que la ley ya de por sí, violencia familiar, es sexista, porque discrimina al hombre con la mujer. La mujer puede ir directamente sin abogado. La mujer, el hombre no. Lo que pasa es que la norma también está basada en la 26485, que es la famosa ley de violencia de género, y que se basa, es una ley nacional. Lean el artículo 35, no lo usamos. Daños y perjuicios derivados de violencia de género. Y recuerden que la violencia de género, la 26485, no es solamente violencia dentro del hogar. Los daños que podríamos, las acciones de daño que podríamos, obviamente, el daño sin perjuicio, tanto en el ámbito familiar como si utilizamos la ley 26485, se tienen que dar los presupuestos de daño, ¿sí? El nexo causal, la responsabilidad. No es que podemos, es difícil probar el daño en violencia familiar o en todo, en derecho de familia. Sí. No nos aventuremos, pero sí existe la posibilidad, pero tienen que probar, sobre todo el nexo causal. Pero sí se puede hacer, y por el 35 de la ley 26, si la quieren anotar, 26485, el artículo 35 habla de estos daños. Y como esa ley amplía no en el seno familiar o de pareja, sino también laboral, social, violencia laboral, violencia obstétrica, violencia a través de los medios masivos de comunicación. Ustedes fíjense también que los fallos también en los jueces se van adecuando a las TICs, a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Porque no solamente dice prohibir el acercamiento, mensaje de texto, ponen WhatsApp, Facebook, la mar en coche, ahí a mí me mata. Estos medios de Tuve que pedir un botón antipánico por internet, de 24 horas esto. ¿Por qué no manejo las nuevas tecnologías? Pero estas nuevas tecnologías se van incorporando, ¿sí? Y hay que incorporarlas a las normas. También el informe de registro de armas a nombre de la persona, si tiene la prohibición de comprar armas. Si por ejemplo, si la parte sabe que en la casa hay armas, o que él tiene armas, se puede pedir un oficio a RENAP,
diciendo, para que la institución informe si el señor compró armas, si tiene declaradas armas o tiene la tenencia. Aportación es difícil, porque solamente lo tienen personas. Legítimo usuario. Exacto. En el caso de que esté inscripto, que no le renueven, porque se la saquen. ¿Sí? Eso también. Por eso, cada caso es especial también. Disculpe, doctora, ¿qué artículo dijo? 35 de qué ley? 26.485, que es la famosa ley, viste que es larguísima la ley el nombre de la ley y de las convenciones. Hay dos convenciones de las cuales se sanciona la 26.485. Una dentro del ámbito de ONU y otra dentro del ámbito de Organización de los Estados Americanos y Organización de Naciones Unidas. Tenemos dos convenciones y por eso tuvimos que sancionar, estamos obligados a sancionar, a amoldar, a acordar, a adecuar a esa normativa. Y Argentina fue, porque estuve leyendo sobre esa ley, fue pionera en la región, en 25 países latinoamericanos. Fue una de las primeras en sancionar esta ley especial de protección integral de las mujeres basadas en estas dos convenciones de estos dos ámbitos, ONU y OEA. Ninguna pregunta más. Ahora vamos a aplaudir a